Capítulo 3. Eres una mujer fascinante, Esther, como bien sabes, estaba diciendo Roger Bayford. No puedo comprender por qué no has logrado que Iván te proponga matrimonio. Por supuesto que lo hará, contestó Esther. Solo es cuestión de tiempo. Tiempo es una cosa que ni tú ni yo tenemos. Los acreedores se están poniendo impacientes. Lady Esther lanzó un profundo suspiro. No quiero ni pensar en las enormes facturas que tengo pendientes de pagar. Yo creí que habías hecho que el estúpido de Charlie las pagara. Me pagó algunas, pero entonces apareció Iván y tuve que dejarlo. De cualquier modo, su mujer empezaba a tener sospechas. Tienes que hacer que Iván te pida que seas su esposa, dijo Roger con apremio. Dios sabe cuánto quisiera yo poder casarme contigo. Oh querido, exclamó Esther en voz arrulladora, tú sabes lo maravilloso que eso sería, pero no eres ni marqués ni rico. Por lo que más quieras, no me lo recuerdes, pidió Roger Bayford. Mientras tanto, me estás volviendo loco, como lo haces siempre. Había una nota de pasión en su voz y el marqués, que estaba escuchando desde el alféizar de la ventana, pensó que las cosas ya habían llegado lo bastante lejos. Casi no podía dar crédito a sus oídos. No se había movido, ni había respirado apenas, desde el momento en que oyó la voz de Roger Bayford. Ahora pasó la otra pierna por encima del alféizar y se puso en pie detrás de las cortinas. Se le ocurrió por un momento que debía irse sin que advirtieran que los había oído. Pero sería más embarazoso explicarlo todo más adelante que enfrentarse a ellos ahora. Levantó las manos y descorrió las cortinas, como solía hacer también cuando estaba con él. Esther tenía un candelabro de 3 brazos junto a la cama. La luz de las velas, que penetraba a través de las cortinas de muselina pendientes del dosel en forma de corola, conferían un matiz especialmente atractivo a su piel. Pasaron algunos momentos antes de que una de las personas entrelazadas en la cama se dieran cuenta de que había alguien más en la habitación. De pronto Bayford levantó la cabeza y Esther lanzó un grito. Entonces el marqués dijo: «Buenas noches. Espero no haber interrumpido nada». Hablaba con voz fría, perfectamente controlada. Cualquiera de sus soldados se habría estremecido si le hubiese hablado en igual tono. «¿Qué diablos haces aquí?», preguntó Bayford. «Venía a mantener una conversación con Esther», repuso el marqués. «Iba a hacerle la pregunta que ella estaba deseando escuchar, pero ahora me doy cuenta de que eso ya no es necesario». Cruzó la habitación en dirección a la puerta. «Buenas noches», dijo en tono sarcástico. «Espero que os sigáis divirtiendo». Entonces, cuando él hacía girar el pomo de la puerta, Esther pareció recobrar al fin el uso de la voz. «Iván, Iván», gritó. «Te lo puedo explicar todo». El marqués no dijo nada, se limitó a mirarla y ella vio el profundo desprecio que había en sus ojos antes de que saliera de la habitación. El marqués cerró la puerta con suavidad a sus espaldas y bajó la escalera. Cuando llegó al vestíbulo aún se oían las voces alteradas de Esther y Bayford en la distancia. Era de suponer lo desconcertados que estaban por lo sucedido. Llevaba los labios apretados en una dura línea cuando flanqueó la puerta principal, que cerró también antes de dirigirse con lentitud a la plaza Grosvenor, a donde llegó casi sin respiración, como si hubiera corrido durante largo rato. Ya en su dormitorio, se desvistió sin llamar a la ayuda de cámara. Fue entonces cuando sobrevino la reacción y se sintió como si le hubieran dado un golpe brutal en la cabeza. Él había creído en las promesas de amor de Esther, confiaba en Bayford. ¿Era posible que ambos lo hubieran engañado? Pero bastaba con haberlos oído. Estaba claro que lo único que deseaban de él era su dinero. Como de costumbre, descorrió las cortinas de la ventana antes de acostarse. Tendido en la cama, levantó la mirada hacia el cielo y recordó la noche anterior. Sedela, en su representación de Lady Constance, tenía estrellas en el cabello. Ella me advirtió y yo no creía sus palabras. Pero tenía razón, tenía toda la razón del mundo. Sin embargo, en medio del despecho y la amargura, recordó a su madre. Cuánta razón tenía al decir que su ángel de la guarda lo estaba protegiendo siempre. Si después de haber convertido a Esther en marquesa de Windlesham hubiera descubierto que ella no era más que una ramera, qué humillación insoportable. Sabía quién era aquel estúpido Charlie que había pagado algunas cuentas de Esther,
cierto aristócrata rico y disoluto cuya única ocupación era ir de alcoba en alcoba, sin que tener esposa y varios hijos lo perturbase en absoluto. Charlie, Roger y cuantos más. Lo irritaba especialmente darse cuenta de que, como un ingenuo adolescente, había creído cuanto Esther le dijera. Su existencia solitaria en el campo era una falsedad, una mentira con la que trataba de suscitar su compasión. Mintió al decir que ningún otro hombre la había tocado desde la muerte de su marido. Mintió al jurar que lo amaba. Mentiras, solo mentiras. Sentía ganas de golpear. Y no a ella, sino a sí mismo por haber sido tan estúpido. De pronto recordó que había sido salvado a tiempo, mas no solo por su ángel de la guarda, puesto que, en el papel de Lady Constance, Sedela había ido a advertirle del peligro. El peligro estaba en que se casara con Esther, pues habría descubierto su perfidia demasiado tarde. ¿Cuántas personas más sabrían cómo era ella realmente? ¿Se habían estado riendo de él a sus espaldas? No podía imaginar nada más humillante que entrar en una habitación con Esther como su esposa y saber, por la expresión de sus amigos, que habían sido amantes de ella. ¿Cómo había podido dejarse engañar de aquella manera? ¿Cómo había sido tan tonto como para creer que él había sido el único hombre en la vida de Esther, aparte de su marido? Se había enorgullecido siempre de su perspicacia, respecto a la cual le gastaban bromas en el ejército. Aseguraban que sabía si un hombre era un granuja aún antes de tener alguna prueba fehaciente. Y realmente siempre se daba cuenta de si un hombre le decía la verdad o bien le mentía para salvar el peligro. Sin embargo, había creído a Esther, sí, la había creído. Y lo que era más irritante aún, había confiado en Bayford. Parecía mentira la facilidad con que lo habían engañado. Bayford lo había convencido para que comprase caballos caros, carruajes y solo Dios sabía cuántas cosas más. Sin duda alguna, había recibido un alto porcentaje de aquel dinero como comisión. ¡Qué inocente, qué estúpido había sido! Yo sé que estás muy ocupado, muchacho, le decía Roger Bayford. Así que yo te buscaré los caballos que quieres. Y desde luego debes comprarte un faetón decente. Déjalo todo en mis manos. Yo me encargaré de que no te roben ni te engañen. Miren quién hablaba. Masculló el marqués ahora furioso. Bayford le había robado y engañado de todas las maneras posibles, pero esto no le dolía tanto como el que lo hubieran tomado por un imbécil. Muchas personas de su círculo social debían haberse dado cuenta de la forma en que Esther y Bayford lo estaban engañando. Sin embargo, el gran mundo era una cosa y su propio hogar otra muy diferente. ¿Cómo era posible que Sedela conociese su relación con Esther? Aún creía oír su voz suave cuando lo despertó la noche anterior. Sin duda se había vestido como Lady Constance con la esperanza de que creyese al fantasma de la familia, puesto que a ella no la hubiese creído. La dulce y traviesa Sedela, que solía correr tras él como un perrillo faldero cuando era niña. Sin embargo, no la había recordado en mucho tiempo. ¿Será ya una mujer hecha y derecha a estas alturas?, pensó. Sin embargo, no tenía derecho a meterse en mi dormitorio de la forma en que lo hizo, como si fuera niña otra vez, para advertirme sobre cosas que ella no tiene por qué saber. ¿Quién más, aparte de Sedela, en Windlecourt sabría lo de su relación con Esther? Si no era alguien de la casa, resultaba todavía peor pensar que estuvieran hablando de él en el pueblo. La idea de que granjeros y arrendatarios se estuvieran riendo de él resultaba insoportable. ¿Se sabría en el condado que en Londres lo habían engañado como a un palurdo? Su padre se había sentido siempre sumamente orgulloso de su apellido, que era muy respetado en Hertfordshire, así como por los otros pares en la Cámara de los Lores. Su padre asistía con toda regularidad a las sesiones del Parlamento, hasta que se hizo demasiado viejo para efectuar el viaje a Londres. Un día tú ocuparás mi lugar, Iván le dijo un día, y sé que darás distinción a la familia, no solo en el campo de batalla, sino también en la política. Eso era algo que el marqués proyectaba hacer. Ahora que había dejado el ejército, tenía tiempo para atender su finca. Más adelante consideraría qué papel podía desempeñar como político. Por lo que el primer ministro le había dicho la última vez que se vieron, era muy probable que le ofrecieran una carrera ministerial. Sin duda era todo un cumplido,
aunque él no estaba seguro de querer algo así tan pronto. En cualquier caso, había muchas cosas por hacer y necesitaba una esposa que le ayudase. Ahora comprendía que si hubiera realizado su propósito de casarse con Esther, habría sido la acción más desastrosa de su vida. Cedella lo había salvado, sí, pero a él le molestaba pensar que había necesitado salvación y, todavía más, que ésta hubiera provenido de una jovencita, poco más que una niña. La veré mañana, decidió. Desde luego, no podía quedarse en Londres, porque era seguro que Esther y Bayford tratarían de verlo para darle alguna explicación inventada sobre su conducta. Esther era capaz de decirle por ejemplo, con lágrimas de cocodrilo en los ojos, que estaba bebida y Bayford se había aprovechado de ella. Sí, estaba visto que era capaz de recurrir a cualquier medio para salir de la situación comprometida en que estaba y recobrar la confianza de él. Muy posiblemente, ella y Bayford estarían en aquellos momentos, ideando alguna absurda historia que esperaban hacerle creer. No los veré, se dijo con determinación. No le fue posible conciliar el sueño, solo mucho después, casi al amanecer, logró dormitar un poco. Algunos minutos después de las 6 ya estaba en pie y llamó a su ayuda de cámara para que transmitiese la orden de que al cabo de una hora le tuvieran listo su vehículo de viaje más rápido y un buen tiro de caballos. Estaba desayunando cuando su secretario, el señor Mason, entró en el comedor y le dijo: «Acabo de saber que Milord vuelve al campo. ¿Piensa hacer el viaje hoy mismo, cuando casi acaba de llegar?» «Regreso a Windlecourt porque tengo muchas cosas que hacer allí», Mason repuso él. «Cancele todos mis compromisos y diga a cuantas personas pregunten por mí que no tengo idea de cuándo podré volver a Londres». Mason parecía consternado. «Pero, ¿ha olvidado milord que su majestad real y el primer El marqués levantó una mano. «Le repito Mason, que cancele todos mis compromisos. Deje bien claro que he tenido que ir al campo por cuestiones de familia y usted no sabe respecto a la fecha de mi regreso». Se levantó de la mesa cuando terminó de hablar y salió bajo la mirada atónita de su secretario. El nuevo tiro de caballos que conducía llevó al marqués velozmente a Windlecourt. Debía reconocer que aquellos caballos eran excepcionales, aunque le molestara recordar que habían sido comprados para él por Roger Bayford. Hanson, el mayordomo, lo recibió con una expresión de sorpresa rápidamente dominada. «Bienvenido milord, no esperábamos que volviera tan pronto. Espero que no haya sucedido nada malo». El marqués dio a un lacayo su sombrero y sus guantes y se dirigió después al estudio, seguido por Hanson. «Quiero ver a Johnson», dijo, «y que me tengan cuanto antes un caballo listo». «Bien milord». Johnson, que era el administrador de la finca, apareció con más celeridad de lo que preveía el marqués, quien después de convenir con él la visita a 2 de sus granjeros aquella misma tarde subió a cambiarse de ropa. «Es muy agradable tener aquí a su señoría de nuevo», le dijo Groves, el ayuda de cámara. «Milord pertenece a Windlecourt y no hay mejor sitio en el mundo que el hogar». El marqués, preocupado como estaba, le contestó solo con monosílabos, pero Groves llevaba en la casa los años suficientes para considerarse casi miembro de la familia y tomarse ciertas libertades. «Ahora lo que tiene que hacer señorito, quiero decir milord, es ver a la gente que le admira tanto y no dejó de rezar por usted durante los años que estuvo en la guerra». El marqués respondió con un murmullo y Groves prosiguió: «En el pueblo le quieren como si fuera hijo de cada familia, pero si hay una persona que esperaba ansiosa su retorno, es la señorita Cedella». «Milord sabe a quién me refiero, ¿verdad? A la hija del general». «Sí, sé a quién te refieres», dijo el marqués con aire sombrío. «Pero, ¿por qué habría de esperar ansiosa que volviera? No era poco más que una niña cuando me fui a la guerra. La señorita venía todos los días a darle ánimos al padre de su señoría, el difunto marqués, y muchas fueron las ocasiones en que la oía decirle: «No se preocupe, Iván está a salvo». «Lo siento en el corazón y además Lady Constance no se ha aparecido». El marqués estaba escuchando con mucha atención aunque lo disimulaba. «Y las muchas veces en que las noticias que nos llegaban de la península eran malas», continuó Graves, «veía yo a la señorita rezando en la capilla. Seguro que por usted,
porque ella es quien pone siempre flores ante el retrato suyo que hay en el salón azul. Aquella estancia había sido siempre la favorita de la madre del marqués, y el retrato al que se refería Groves había sido pintado cuando él tenía 8 años. ¿La señorita Sedela sigue viniendo aquí aún después de muerto mi padre?, preguntó. Claro que sí, milord, viene a ver a Nanny sobre todo. Nanny, exclamó el marqués, pensando que había sido una imperdonable omisión no haberse acordado de ella. Nanny seguía viviendo en Windlecourt y seguro que estaba ansiosa de que la visitara. Se ajustó la corbata frente al espejo, dejó que Groves le pusiera la chaqueta del traje de montar y, ya listo, subió a la sección de niños. Iba pensando con remordimientos que, debido a su obsesión por Esther desde que volviera a Inglaterra, se había olvidado de Nanny. La antigua niñera, que tejía sentada junto a la ventana de su saloncito, lanzó un grito de alegría al verlo aparecer. «Señorito Iván, yo creí que había vuelto usted a Londres». «He vuelto, Nanny, porque quería verte», contestó el marqués y se inclinó para besarla en la mejilla. «¿Cómo estás, Nanny? ¿Te han cuidado bien en mi ausencia?». «Estoy feliz ahora que ha vuelto usted a casa», dijo el aya. «Déjeme mirarlo. Veo que ha madurado desde que se fue. Ahora es todo un hombre». El marqués riendo se sentó en una silla cerca de Nanny. «Fui uno de los afortunados. Estoy seguro de que se debió a que tú rezabas para que volviera sano y salvo». «¿Y qué otra cosa podía hacer?», suspiró Nanny. «Fue la señorita Sedela quien dijo que no podíamos hacer otra cosa más que rezar. He oído que Sedela sigue viniendo a casa para verte». «¿Qué hace ahora esa niña?». Esperaba que Nanny le diera alguna pista que le revelara cómo se había enterado Sedela de sus relaciones con Esther. El aya le respondió: «Ha crecido. Se ha convertido en una preciosa muchacha. Ya verás, ya. Ahora que su señoría ha vuelto, supongo que organizará fiestas en esta casa. Puede estar seguro de que todos querrán venir a ellas». «¿Fiestas?», repitió el marqués con aire vago. «Algunos de sus antiguos amigos no volverán nunca, murieron en la guerra. Pero los otros se acuerdan de usted y sin duda querrán volver a verlo, igual que quieren todos los que viven en el pueblo y en la finca». El marqués sonrió. «Me estás asustando, Nanny. Me llevará toda una vida ver a tanta gente. ¿Podría usted dar una fiesta como las que celebraba su madre cuando vivía?». «En cierta ocasión me dijo, tengo que ver a todo el mundo por lo menos una vez al año y así quedo libre para disfrutar en pequeñas dosis de quienes me son realmente simpáticos». El marqués sonrió. «Te prometo que lo pensaré, Nanny». «Veo que va usted a cabalgar», dijo el aya fijándose en su ropa. «¿Hacia dónde piensa ir?». «Estaba pensando en visitar a Sedela». El marqués observó a Nanny con gran atención al decir esto. Si sabía que había ido a su dormitorio fingiendo ser Lady Constance, habría en sus ojos alguna señal de ello. Por otra parte, una leve vacilación antes de contestar revelaría que estaba al tanto de lo sucedido. Pero Nanny se limitó a sonreír y responder con la mayor naturalidad: «Esa me parece una excelente idea. Si hay alguien que se haya preocupado realmente por milord es la señorita Sedela». Ella procuró siempre mantener alto el espíritu del señor marqués, al igual que el mío. Lanzó un profundo suspiro antes de añadir: «Cuando me veía más preocupada por usted, la señorita Sedela solía decirme, está a salvo, Nanny. Yo sé que está bien, sigue rezando y espera lo mejor, no lo peor. Son nuestros buenos pensamientos los que nos protegerán». El marqués se puso de pie. «Como voy a estar aquí largo tiempo, Nanny, te veré con mucha frecuencia». «Eso espero», sonrió Nanny, «pero, ¿cuándo va usted a llenar de niños estas habitaciones?». «Yo estoy lista y esperando, pero no hay señales de que usted vaya a traerme un crío». El marqués se puso rígido. «Me temo, Nanny», dijo con voz dura, «que te vas a llevar una desilusión porque no tengo intención de casarme». Y salió a prisa después de decir eso. Nanny lo siguió con la mirada. Había una expresión preocupada en sus ojos. «¿Qué lo tendrá tan alterado?». «Me gustaría saberlo», reflexionó. «Si es esa mujer de Londres, con qué gusto le retorcería el pescuezo». El marqués vio que ante la puerta principal estaba dispuesto uno de los nuevos caballos que había probado el día anterior. Era un potro llamado Relámpago,
nombre que el marqués consideraba muy apropiado. Subió a él y pensando que al menos iba a disfrutar de una buena cabalgata partió a galope tendido. Al entrar en el parque redujo la velocidad hasta llegar a la verja que lo cercaba. Desde allí había poca distancia hasta 4 altillos. Cuando vio la casa, con sus viejos ladrillos rojos a los que el paso del tiempo había dado un tono suave rosa, le pareció más atrayente de lo que recordaba. De niño siempre había tenido cierto miedo al general. Lady Craven, por su parte, era muy dulce y bondadosa con él. Recordó lo hermosa que era y se preguntó si su hija se le parecería. Pensar en la joven le hizo recordar la razón de su visita, y el resentimiento que había estado conteniendo hasta entonces afloró de nuevo a la superficie. ¿Cómo se atrevía Sedela a fingir que era Lady Constance? ¿Y cómo se atrevía, sobre todo, a meterse en sus asuntos privados? Sin embargo, no podía menos que admitir que para él había sido una bendición la intervención de la jovencita. Cuando desmontó, un palafrenero llegó corriendo, procedente de la caballeriza para hacerse cargo de Relámpago. «Buenos días milord», saludó. «Qué buen caballo trae hoy». El marqués sonrió. «Eso venía pensando yo por el camino», dijo. Subió la escalinata hasta la puerta principal y levantó la mano hacia el llamador. Pero antes que lo hubiera tocado, se abrió la puerta y apareció Sedela en el umbral. «Te he visto desde la ventana», exclamó. «Oh Iván, has vuelto. Pensé que habías ido a Londres». «He venido a verte», Sedela contestó el marqués. Entró en el vestíbulo y dejó el sombrero y los guantes en una silla. En tanto pensaba que a Sedela se la veía muy diferente de cómo la recordaba. Era preciosa. Preciosa de un modo que él no esperaba. Observó al mismo tiempo que no parecía turbada de verlo, lo cual resultaba extraño. No le preocupaba que él se hubiera dado cuenta de que era ella la que había hecho la farsa del fantasma, sin duda alguna. Debía saber lo reprensible que era su conducta y estaría temerosa de que él hubiera adivinado la identidad de su visitante nocturno. La siguió hasta el salón de la casa que recordaba muy bien. Era una estancia muy acogedora con sus ventanas de cristales emplomados en forma de diamantes, sus paneles de madera, estilo Reina Ana, las paredes pintadas de blanco y el techo bajo. Todos los rincones de la habitación se veían adornados con flores recién cortadas que perfumaban el aire con su fragancia. Automáticamente, el marqués se acercó a la chimenea, para ponerse de espaldas a ella. «Casi no puedo creer que seas tú», dijo Sedela. «Estás exactamente como cuando te fuiste, excepto, sí, tal vez pareces más maduro». «Eso es lo que dice Nani». El rostro de Sedela pareció iluminarse. «¿Has ido a ver a Nani?» «Me alegro mucho. La pobre vivió desesperada mientras estuviste en la guerra. Yo temía que te hubieras olvidado de ella». «No soy capaz de olvidar a alguien tan importante como Nani», dijo el marqués en tono algo pomposo, tal vez porque como sabía muy bien, no era cierto del todo. ¿Cómo podría abordar el asunto que lo había llevado allí? «Quiero hablar contigo», Sedela dijo por fin, «porque anteanoche me sucedió una cosa muy extraña». Le pareció que Sedela lo miraba con curiosidad. Entonces añadió con lentitud: «Lady Constance vino a hacerme una advertencia». «¿Lady Constance?», repitió Sedela. El marqués casi no podía creerlo, pero ella parecía muy tranquila. «Sí. Lady Constance vino a advertirme que estaba en peligro». Lo extraordinario es que nunca había hablado hasta ahora. Le pareció captar cierto parpadeo nervioso en los ojos de Sedela, que volvió el rostro hacia otro lado y se sentó en una silla. Hubo un silencio hasta que ella preguntó: «¿Es debido a la advertencia de Lady Constance por lo que has vuelto inesperadamente?» «A lo que he venido es a preguntarte cómo supiste que yo estaba en peligro». El rubor inundó las mejillas de ella. Se hizo un profundo silencio durante el cual Sedela apenas si podía respirar. Luego dijo en voz baja: «¿Cómo supiste que era yo? No hay nadie más que conozca los pasadizos secretos ni que tenga el cabello rubio y largo, como se supone que lo tenía Lady Constance». Mientras hablaba miró el cabello de Sedela que ella llevaba cuidadosamente recogido en la nuca. Cuando lo llevaba suelto debía llegarle hasta la cintura. Sedela se puso de pie. «Siento mucho haberte alterado», dijo con serenidad, «pero no se me ocurrió ninguna otra forma de advertirte». Atravesó la habitación mientras decía eso y se quedó de pie junto a la ventana,
mirando el reloj de sol que había en el centro de la Rosaleda. Estaba de espaldas al marqués y la luz del sol convertía en oro su cabello. Después de unos momentos, el marqués cruzó la habitación para colocarse junto a ella. «Quiero saber la verdad, Sedela». «¿Quién te dijo eso?». Sedela no contestó nada y el marqués añadió con severidad: «Pienso descubrir quién te informó y también quién más sabe aquí lo que sucedió mientras yo estaba en Londres. Yo puedo contestar a tu última pregunta. Hay solo una persona aparte de mí que conoce tu situación en Londres. Debido a que temía lo que pudieses hacer, tuve que buscar una forma de prevenirte. Todavía no puedo entender quién pudo hablar contigo sobre esos asuntos». Sedela se ruborizó, lo que pareció aumentar su aspecto inocente y virginal. De pronto lo enfureció pensar que ella supiera el tipo de mujer que era Esther Hastings. Debido a que estaba tan furioso, habló en tono más seco del que hubiera utilizado en otras circunstancias. «Vamos, no me mientas». «¿Quién te contó?». «Seguro que con exageraciones, esa historia sobre mí». «¿Y por qué decidiste tú entrometerte en mi vida privada?». Como Sedela no se moviera ni contestara, él añadió imperioso: «Creo que tengo derecho a saber qué era lo que temías». Se hizo el silencio hasta que con una voz que él apenas pudo oír Sedela dijo: «Temía que te casaras con una mujer que arruinaría Windle Court y perjudicaría a las personas que dependen de ti». El marqués miró a Sedela fijamente. ¿Cómo era posible que ella tuviera la más ligera idea de que él estaba pensando en casarse con Esther? De pronto alargó las manos y la cogió por los hombros. «Mírame, Sedela. Quiero que me digas quién habló contigo de eso. Pero antes, entérate de que no tengo la menor intención de casarme con nadie. Dejemos eso bien claro desde el principio». Sedela lanzó una exclamación que era casi un grito y con ojos radiantes preguntó: «¿Es cierto esto? ¿De veras?». «Oh, Iván, me alegro tanto. Estaba muy preocupada por ti. Tú sabes cuánto queríamos a tu madre, cuánto significó ella para cuantos la conocimos. ¿Cómo podías poner en su lugar a una mujer que no lo merece?». «No pondré a ninguna mujer en su lugar que no sea digna de ello. Pero sigo queriendo saber quién te dijo que estaba pensando hacer algo que podía perjudicar mi hogar o a quienes dependen de mí». Sedela levantó hacia él una mirada en la que parecía refulgir las estrellas. «Ahora que según me has dicho estás fuera de peligro, no hay necesidad de que pensemos más en el asunto», dijo con firmeza. «Oh, Iván, alegrémonos simplemente de que hayas vuelto a casa. Hay muchas personas ansiosas de verte y decirte lo orgullosos que se sienten de tu valor. Mis padres serían los primeros en querer verte, pero tuvieron que ir a visitar a una hermana de mamá que está enferma.